En esta mañana de la radio volvemos a analizar lo que dejaron las elecciones primarias, el resultado de las PASO con ya definido el panorama de cara a octubre. En este caso estamos con representantes de un país ahora, ya todos unificados, todos trabajando en conjunto, y la lista ganadora además en la interna que se dio a nivel local. Están con nosotros Julio Cerdá y Mateo Rossi. A los dos buenos días y gracias por acercarse a la radio. Buenos días, Andrea. Buen día, Andrea. Bueno, vamos a arrancar con Julio, solo porque tiene el micrófono más cerca. Julio, bueno, contanos cómo se vivió este acto electoral, cómo vieron la interna trabajando en conjunto. Bueno, lo vivimos con mucha intensidad, con mucha alegría de poder participar nuevamente en una contienda electoral, en una interna en donde, como dijiste vos bien, la ganamos. En forma apretada, pero la ganamos. Uh-huh. Una elección rara, una elección que marca números que quizás no se esperaban, pero no fue solo probablemente para una fuerza, sino para el conjunto de fuerzas políticas de Pehuajó. Esto nos lleva a analizar detenidamente los resultados y tratar de hacer una evaluación rápida, porque prontamente tendremos una nueva elección, ya pasada la primaria, digamos la que vamos por los porotos. Particularmente en nuestro caso, desde la mesa de conducción del Frente Renovador, el único Frente Renovador Pehuajó, hemos hecho un análisis muy pormenorizado de la situación. Hemos encontrado quizá un resultado que no nos completó de acuerdo a las pretensiones que teníamos, pero por el cual vamos con la misma intensidad, fuerza y convicción del momento que encaramos toda esta situación política. Creemos que tenemos los mejores candidatos, creemos que tenemos propuestas sólidas, que tenemos o podemos convertirnos en una alternativa seria para Pehuajó con miras al 2019, y en función de eso es que estamos trabajando. Estamos evaluando junto con el resto de los militantes y dirigentes encarar la campaña que nos va a llevar a desembocar en octubre, en donde vamos a darle un nuevo viso, vamos a ver la manera de llegar a la gente ya desde otra manera, uh-huh, sin intentar subestimar a nadie ni intentar buscar excusas o argumentos de lo sucedido. Creíamos que con el trabajo que veníamos realizando desde el Consejo Deliberante, con los actuales concejales, con la dirigencia conjunta, en pos de encontrar soluciones para la comunidad de Pehuajó, iba a ser suficiente para que la gente entendiera o interpretara de que éramos una fuerza competitiva, que podíamos aportarle muchísimo más al Consejo Deliberante, en la búsqueda de un debate mucho más intenso, que permitiera modificar situaciones o historias que hasta hoy no nos han sido posibles de acuerdo a la cantidad, a la aplicación del voto de la mayoría. Así que, bueno, te repito, tenemos las mismas ganas, la misma intensidad, la misma voluntad, la misma convicción, y sabemos que podemos modificar el resultado de las elecciones y que solo depende de nosotros, de poder hacerle entender al pehuajense de que estamos a la altura de los acontecimientos. Julio, ¿creen que la mecánica en la que realizaron la campaña fue lo que falló, o lo que por ahí no les permitió que la gente supiera de cuál era el objetivo, el trabajo, la propuesta? Creo que fueron múltiples situaciones o cuestiones que nos llevaron a esto. No podemos dejar de pensar que nosotros fuimos parte y llevamos la boleta de un país en donde nuestro candidato nacional era Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y se reflejó el voto nacional en la ciudad de Pehuajó. Digamos, fue muy bien planteada por la oposición la polarización de las fuerzas políticas
que hizo que Sergio Massa y Margarita Stolbizer no fueran el centro de la atención, no fueran capaces de captar el voto de la gran mayoría, y eso en alguna medida termina repercutiendo a nivel local. Por supuesto que no podemos decir que solamente fue eso, que tenemos que analizar situaciones locales, cuestiones que hacen al diseño de nuestra campaña y al modo de llevar la campaña adelante, que ya te digo, no fue por subestimar ni por ninguna otra cuestión, fue el diseño de campaña que elegimos, que seguramente no fue el más conveniente para nuestra fuerza, pero el que estamos dispuestos a cambiar para hacerle llegar a nuestro electorado, a la gente que va a votar nuevamente en octubre, y que interprete que somos una buena alternativa política para el Consejo Deliberante. Mateo, en tu caso habíamos hablado antes de la elección en plena campaña, y justamente la manera de hacer la campaña era uno de los puntos en los que los candidatos marcaban una diferencia. Por un lado, decir, ya hay un trabajo que se hace desde el Consejo Deliberante y en forma conjunta, ya hay temas de interés que han sido abordados con diferentes proyectos y de esa manera la gente ve el trabajo, y por otro lado decían, es necesario ir casa por casa y demás. Los propios candidatos lo plantearon como un debate interno que se hizo. Hoy por hoy, ¿coincidís en esto de que la manera de que se realizó la campaña tal vez no fue la correcta? Antes que nada, Andrea, permitime agradecer a todos los militantes que nos acompañaron el día de la elección, que desatendieron sus familias para poder fiscalizar la misma. La verdad que agradecidos a todos ellos por su nivel de compromiso. Coincido con Julio en el análisis que realizó. Respecto de tu pregunta, entiendo que no es ese el único factor. Hubo una multiplicidad de causas que en su sumatoria hicieron que la elección que hagamos el domingo pasado no haya sido al menos la que esperábamos. Uh-huh. Pasan por una cuestión de comunicación, pasan por una cuestión de proyecto, de presencia, de esto de haber cambiado la lista y haber ido todos en conjunto. Digo, ¿cuáles son los otros factores que pudieron haber generado esta respuesta en la gente? Sin orden de importancia, ¿no? Entiendo que el primero de ellos claramente tiene que ver con la polarización que se generó entre el Frente Cambiemos y Unidad Ciudadana. En lo personal considero que el gran ganador del domingo pasado fue el extranjero Durán Barba. Este hombre le ha hecho creer a la mayoría de los argentinos, o al menos a una parte importante, que solo había dos opciones, y trató y logró instalar la teoría del demonio. Una opción era Cristina Fernández, la corrupción, el pasado, el peronismo, lo perverso, todo eso es malo, todo esto es malo. Y la otra opción era Dios, y lo describe así al Frente Cambiemos, en donde con sus políticas de ajuste, neoliberales, de insensibilidad social, logró no obstante ello, que el Frente Un País, que como bien dijo Julio, lidera y conduce Massa y Stolbizer, directamente no haya sido advertido por la sociedad a la hora de elegir. Eso, inexorablemente, insisto, repercutió en nuestro distrito de Pehuajó y pudo haber sido una de las causales. Con relación a la estrategia de campaña, nosotros la hemos consensuado, la hemos convenido en ambos sectores, que hoy somos, como bien dijo Julio, uno solo. Así que lo que hay que revisar es el resultado, hay que hacer la autocrítica, redoblar los esfuerzos y trabajar en otro sentido de dirección. Pero ha sido una estrategia de campaña que entendimos que era la acertada. Evidentemente no alcanzó, la gente no valoró, no vio, o lo suficientemente al menos que hubiésemos querido nosotros, la labor de nuestros concejales en el Consejo Deliberante. Tal vez necesitamos hacer una campaña que le llegue al corazón de la gente, por supuesto cuerpo a cuerpo, con los candidatos mayoritariamente en la calle, y así nos va a encontrar. Contentos porque ganamos las elecciones el domingo pasado, hemos triunfado en las PASO y nos consolidamos como una fuerza política de cara a las elecciones de octubre. Así que a revisar, a hacer análisis y por supuesto a revertir este resultado. Hay muchísimos votos que van a mi criterio, a tomar una dirección distinta, al menos a la que se tomó en esta primera elección, que es una elección primaria, así que la expectativa de crecer es mucha. A nivel general, de todo lo que fue el resultado en Pehuajó,
esto que se lee como un triunfo de la candidata de Unidad Ciudadana, pero una derrota para lo que es la fuerza política. Digo, para no quedar mal con ninguno, si lo analiza el oficialismo, hablan del triunfo de la candidata, que es real, y si se analiza desde el punto de vista del partido político, la fuerza que gana es Cambiemos. Digo, ¿cómo se analiza desde un país, desde ustedes, cómo ven este resultado? En primer lugar, lo analizo como lo que fue: una elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Si lo definimos en términos futbolísticos, se jugó el primer tiempo. Uno pudo haber salido desordenado, menos prolijo, disperso. Hay un entretiempo y hay un segundo tiempo, que es el que definitivamente va a establecer cómo van a quedar conformados los parlamentos. Me refiero al Senado, a la Cámara de Diputados, a los consejos deliberantes, a los consejos escolares. Entonces entiendo que la elección o los números del domingo pasado, bajo ningún punto de vista, pueden ser analizados como definitivos. Hay muchísimo camino por recorrer, en donde las fuerzas políticas vamos a tener la posibilidad de capitalizar nuestra labor parlamentaria o capitalizar nuestros esfuerzos para poder conquistar más votos. En Pehuajó es cierto. Ahora, la política no es una ciencia exacta, no es aritmética. Yo entiendo que al Frente Cambiemos le va a resultar muy difícil sumar los votos del candidato que lo llevó al PRO como Daniel del Arco. Fue una interna sangrienta, una interna en donde se violaron determinados límites personales, donde hubo agresiones, descalificaciones. Entonces, esto no es 2 más 2, 4. Es un camino difícil. Yo no analizaría o no haría análisis definitivos, Andrea. Creo que esto recién comienza y va a concluir recién el próximo domingo, 22 de octubre, si el gobierno nacional nos vuelve a llevar a la manipulación de datos a altas horas de la madrugada. En el caso de la interna de ustedes, no sé si querías, perdón, antes hacer un análisis de esto, de lo que fue el resultado general, no, Julio. No, coincido con Mateo totalmente. Creo que él explica muy bien un poco el análisis que hemos llevado adelante y lo que interpretamos de esta cuestión política, de cómo se dio y de lo que marcaría para octubre, para el 22 de octubre. Yo creo que la política es dinámica, la política habla de un hoy y no de un mañana, que la política funciona de acuerdo a cuestiones muy particulares. Lo que hoy vos tomás como válido, mañana deja de ser tan válido, así que está sujeto a modificaciones. Esto es la famosa dinámica política. Así que creo que es muy acertado lo que expresa Mateo y coincido totalmente, ¿no? En el caso de la interna de un país, quien encabezaba la otra lista mencionó 2 cuestiones particulares. Por un lado, que se vieron fortalecidos porque era una lista nueva que se enfrentaba con otra que llevaba a 2 ex candidatos a intendentes, a 3 fuerzas, si se quiere, contemplando a Jorge Mas como representante también del radicalismo, y que los votos fueron muy parejos. Esa es la fortaleza. Ahora, por otra parte, Maximiliano Quintana dejó prácticamente confirmado su bajada de la elección de octubre por no coincidir en absoluto con quienes integran la otra lista. ¿Cómo tomaron estas declaraciones y cómo sigue todo esto, teniendo en cuenta que correspondería ir en conjunto? Bueno, te voy a responder esto en dos etapas. En principio, quedó bien claro y de acuerdo a lo que nosotros vivimos, y lo dijo Mateo, nosotros ganamos la interna, eso no cabe ninguna duda. Se puede ganar o perder por un voto. Nosotros particularmente esta elección la ganamos. Si vos me preguntás si estamos conformes con el resultado o qué obedeció a este resultado, también tendría que responderte que no fue una cuestión, sino que responde a múltiples cuestiones que pueden haber ocurrido. Yo acá no comparto, digamos, que él diga de que se hizo una gran elección por parte de él, sino que quizás nosotros hicimos la mejor elección. Y que eso lo lleva por ahí a tener un resultado que lo acerca a nuestra fuerza política. Pero en definitiva queda muy claro que los ganadores de la interna somos nosotros. Eso es el tema fundamental. Acá hay un ganador de una interna, en este caso somos nosotros. El Frente Renovador Pehuajó acaba de ganar una interna. Segundo, cuando vos me preguntabas con respecto a la integración o no de la lista de acuerdo a lo que deja entrever Quintana,
Él se manifiesta. Nosotros entendemos que la política no es una confrontación de personas, no es la descalificación. Entendemos que en un debate político uno lo que termina confrontando son ideas. Es la primera cuestión que nos separa. No apelamos a la descalificación ni al maltrato personal, sino que apelamos a la confrontación de proyectos, de formas, de ideas. Entendemos que la renovación no es cambiar caras, no es cambiar figuritas. La renovación es adaptar la política a las circunstancias actuales, a la evolución de la sociedad. Significa transformarse, significa adecuar maneras, formas y proyectos de acuerdo a una realidad. Eso yo entiendo que es la renovación de la política. Y por supuesto que habla muy mal de la gente de este grupo si realmente no pretende integrar la lista de acuerdo a cómo le corresponde, y creo que le está dando la espalda a todo aquello que fueron capaces de votarlo. Cuando vos te presentás a jugar, cuando vos querés jugar, y más en política, tenés que asumir que estás cumpliendo con un rol que la sociedad te otorga y que tenés que cumplir el mandato el cual de la sociedad te da. Si la integración no se produce, no es porque nosotros no queremos, no es porque nosotros no lo ofrecemos, sino es porque él decide no aceptarla. ¿Motivos? Habrá que preguntárselo a él. Él tendrá que dar explicaciones y tendrá que responder ante la sociedad y ante quienes lo votaron para decirle qué es lo que no lo lleva a ocupar el lugar que le corresponde y qué obtiene después de esta interna. Mateo, en tu caso particular también lo ves de esta manera, esto de que ahora se anuncie la retirada de esta lista, que se hable de que no se pueden llegar a unificar de cara a una elección general. Primeramente coincido en un todo con el razonamiento que acaba de hacer Julio. Desde lo personal y habiendo estado en la situación en la que hoy se encuentra Maximiliano Quintana, me refiero al 2015, cuando dimos esa elección primaria con Roberto Centeno y a mí me tocó perder. Creo que cuando uno concibe a la política como una herramienta de transformación y cuando uno entiende de manera madura, adulta y democrática que la construcción tiene que ver con el largo plazo, no se pueden cometer estos errores. Tal vez se pueden decir en el ámbito privado, se pueden decir desde el impulso, pero no en un medio de comunicación. La verdad que el domingo pasado el Frente Político, un país en el que convergen distintas fuerzas políticas, pero fundamentalmente se encuentra integrado por el Frente Renovador y el GEN, fue una interna, y esa interna tiene reglas, y hay que aceptar el resultado de las urnas. Y creo que si vos lo que realmente pretendés es construir y no destruir, y formar parte de un proyecto político colectivo, y no anteponer tus ambiciones o tus expectativas individuales, se debe integrar el espacio. Porque en definitiva fuimos dentro del mismo espacio político. Claro. Esto en términos técnicos, y para no aburrir a los oyentes, digo, entiendo que lo que corresponde es aceptar el resultado de la elección, que se gana o se pierde por un voto en una primaria. Y luego estar en consonancia, respetando las reglas del propio espacio político en el que participaste. Que si bien no están absolutamente determinadas, yo ayer hablé con Graciela Camaño y con Sebastián Galmarini y la semana próxima vamos a tener una definición, todo indica que debemos ir a una lista de integración. De hecho, así fue en el 2015 y lo hemos podido hacer con mucha dignidad. Ahora bien, Andrea, cuando en la interna que se jugó, no de parte nuestra, porque están los audios, están las notas, se descalificó, se agredió, se ninguneó, se faltó el respeto, después es muy difícil. Si eso se transmitía en público, yo no quiero imaginar qué le transmitía a tus militantes en el sector privado. Es muy difícil después convencer. Ahora, como bien dice Julio, los argumentos habría que preguntárselos a él. No quisiera creer que tiene que ver con que el lugar que le pueda llegar a tocar es un lugar no expectante, porque si no ahí sí claramente quedaría de manifiesto que se pretendían obtener beneficios personales y no colectivos. ¿Cómo sigue el trabajo desde la línea, desde el Frente a un País? ¿Cómo sigue la campaña que ya casi arranca otra vez de cara a octubre? Bien le dijiste, Andrea, la campaña para nosotros ya arrancó. Claro, ya está. Nosotros desde el día lunes estamos con el local abierto, estamos trabajando, estamos poniendo la cara ante la comunidad, seguimos con nuestro
con nuestro trabajo ya empezado, con la junta de firmas para ir a hacer la presentación ante el OCABA, ante las intimaciones que ha presentado APSA. Rápidamente, el día lunes, la mesa de conducción del Frente Renovador Pehuajó se juntó a analizar los datos de las elecciones y rápidamente encontró un camino que es el diseño de una nueva estrategia electoral a través de una mecánica distinta a la utilizada, y ya delineado un poco la mecánica de trabajo y el contenido de político que le vamos a dar a esta nueva campaña política. Ya estamos prácticamente en la calle. Hoy es una muestra, la presencia nuestra en la radio, diciendo lo que nosotros entendemos, lo que nosotros proyectamos, diciéndole a la comunidad, diciéndole a la gente, diciéndole a los dirigentes, a los militantes, de que hemos rearmado el equipo para ya salir a buscar el voto, a pedirle al voto al pehuajense, que creo que nosotros precisamos del voto. Somos una fuerza que realmente venimos en una etapa de construcción y en donde podemos dar realmente satisfacción a muchas demandas de los pehuajenses. De hecho, y a los hechos me voy, me presento, podemos ir al Consejo Deliberante y ver la cantidad de proyectos que nuestros concejales han presentado, todo de interés público y de interés común. Entonces, lejos de cejar en nuestro esfuerzo, esto nos alienta aún más, porque creemos que podemos revertir una historia, porque creemos que podemos realmente consolidarnos como una fuerza política de peso en Pehuajó, y seguramente lo vamos a hacer. Yo creo que del momento que establecemos el diagnóstico y entendemos la voz de la gente a través de las urnas, vamos a concretarlo. Tendremos muchas más oportunidades de hablar. La campaña ya empezó otra Sí, vez, nunca seguro. terminó. Venimos de hace años en campaña, desde 2015 creo que ya nos quedamos en una campaña permanente. Pero bueno, en este caso estamos muy cerca, estamos cerca de octubre y seguiremos hablando con ustedes, con los candidatos y llevándole a la gente, como siempre, la propuesta de todos. De ya, muchas gracias por darnos este espacio, Andrea, y poder permitir expresarnos. Así que, bueno, te visitaremos mucho más seguido, estaremos mucho más seguido, planteando nuestras ideas y nuestras cosas ante la comunidad. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque siempre nos permitieron también acercarle toda esta propuesta a la gente. No siempre pasa, no siempre pasa. Desde la línea Un País, Julio Cerdá y Mateo Rossi haciendo un balance de lo que ocurrió en estas elecciones primarias, ya en plena campaña de cara a octubre, y como decimos siempre, en la medida de nuestras posibilidades, todas las voces pasan por la radio para que puedas conocer todas las propuestas y votar a conciencia.